Hola personas, bienvenidos a esta nueva clase en la cual vamos a analizar las características del conocimiento científico. Existen diferentes formas de conocer el mundo. Nosotros hoy veremos dos de ellas. Una es el conocimiento vulgar o cotidiano y la otra es el conocimiento científico. Muchas veces usamos la palabra vulgar como despectivo, como algo despectivo, pero sin embargo, vulgar proviene de vulgos, que significa pueblo. Por lo tanto, es el conocimiento del pueblo. Puede ser inexacto, no usa definiciones precisas, suele adquirirse por la experiencia o el sentido común, se aprende de otras personas, está sujeto al modo de sentir de las personas, por lo tanto no necesita ser demostrado, y puede ser útil para resolver muchas situaciones de la vida cotidiana. En cambio, el conocimiento científico se debe adquirir mediante el razonamiento, se puede verificar, tiene carácter de ley, explica fenómenos de la vida cotidiana. Es acumulativo, es decir, que un conocimiento científico se puede utilizar para comprender otro conocimiento científico que sea un poco más complejo. Cuando nos surge alguna duda de si un conocimiento es o no científico, debemos analizar su origen. El conocimiento científico es compartido por la comunidad científica a través de diferentes medios. Por ejemplo, los papers o artículos científicos y los informes técnicos, que son registros de datos. También podemos acceder al conocimiento científico presenciando ponencias, que son presentaciones en congresos, o a través de las divulgaciones científicas destinadas a personal no especializado, como los libros de texto o los documentales. Vamos a analizar una situación problemática. Tengo dos objetos ubicados a una misma altura, una hoja de papel y una pelota de tenis, y los suelto al mismo tiempo. Entonces, ¿cuál de los dos objetos va a caer más rápido? Bueno, todos imaginaron esa respuesta, ¿no es cierto? Primero va a caer la pelota. ¿Pero por qué? Si analizamos la respuesta de las personas, o si hacemos esta experiencia con otras personas, lo podemos probar en casa, muchas de ellas van a decir que primero cae la pelota porque pesa más que el papel. Pero, ¿qué pasa si abollamos el papel antes de soltarlo? Bueno, abollamos el papel y lo soltamos de la misma altura que la pelota. Van a caer los dos en un tiempo bastante similar. Pensemos en lo siguiente. Yo peso 80 kilos. Si me tiro desde un avión, van a ser 80 kilos de puré contra el piso. Ahora, si me tiro de un avión con un paracaídas, mi peso va a ser mayor porque tengo que sumarle a los 80 kilos el peso del paracaídas. Si el paracaídas está abierto, voy a caer mucho más suave y no me voy a hacer puré contra el piso. Entonces, los objetos caen a diferentes velocidades, pero en ello no influye su peso. Ahora, si le preguntamos sobre esta situación a personas que saben de ciencia, probablemente nos respondan cosas como los objetos en el espacio caen a la misma velocidad o los objetos caen con una aceleración de 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Existen fórmulas que permiten predecir el momento en el que el objeto va a caer al piso, o incluso nos pueden decir cosas tipo el aire ejerce una fuerza de roce sobre la superficie del papel que retrasa su caída. Bueno, todo esto es real y está verificado científicamente. Para entender lo que es la fuerza de roce, debemos pensar en qué sucede si arrojamos una bola pegada al piso en una superficie lisa para que ruede libremente. ¿Y qué pasa con la misma pelota o la misma bola si la arrojamos en una superficie que no sea lisa? Por ejemplo, un camino de piedras o un camino de tierra. Bueno, claramente sobre la superficie lisa, la bola va a rodar más, es decir, va a llegar más lejos, porque la superficie en contacto entre los dos elementos ejerce una fuerza de roce mucho menor. Por eso, cuando analizamos el caso de la pelotita y del papel en contacto con el aire, la fuerza de roce que tiene el papel cuando está extendido
es mucho mayor a la fuerza de roce que se ejerce sobre el papel cuando está abollado. Por lo tanto, ahí tenemos la explicación de por qué, pese a que una hoja de papel abollada o extendida pesan lo mismo, caen a diferentes velocidades. Existen experimentos que han determinado que diferentes objetos con peso muy distinto caen en el vacío a la misma velocidad. Es decir, que si yo quito el aire y creo vacío y arrojo los objetos, la velocidad de caída es siempre la misma. Esto lo predijo Galileo y fue llevado a cabo por primera vez por el señor Sir Isaac Newton, quien arrojó una bola de plomo y plumas en un tubo de vacío, comprobando que caen a la misma velocidad. Claramente, cuando vivía Newton no existía la posibilidad de filmar un video, por lo tanto, lo que estamos recreando aquí no es el experimento original. Entonces vale la pena hacer ciertas aclaraciones. Si nosotros podemos determinar el momento en que el objeto llega al piso, porque conocemos la velocidad de caída, estamos hablando de que existe cierta predictibilidad. Si también afirmamos que es posible demostrar experimentalmente una idea, estamos hablando de que hay verificabilidad. Y estas son dos características propias del conocimiento científico. Algo para aclarar es que no siempre el conocimiento vulgar y el científico se contradicen, porque ambas formas de conocer el mundo pueden complementarse. Es decir, desde el conocimiento vulgar, desde la experiencia, yo ya sé que el papel sin abollarse va a caer después que la pelota. La explicación la encuentro en el conocimiento científico. Ahora, ¿qué podemos decir de la ciencia? Hay muchas formas de definirla. Nosotros, por el momento, vamos a decir que es un conjunto de saberes que busca explicar el mundo que nos rodea, que provee un método para la construcción del conocimiento, que es un proceso usado para resolver problemas o comprender un fenómeno, que propone hipótesis o respuestas para responder a los problemas y que admite conclusiones basadas en hechos, observaciones y experiencias. Por otro lado, tengo que saber que todo aquello que se estudia por parte de la ciencia tiene que ver con un interés social en que se desarrollan esos conocimientos científicos. Además, la ciencia construye modelos que permiten interpretar objetos o fenómenos, es decir, hay objetos a los que uno no tiene acceso, pero sin embargo, a partir de los modelos, puede comprender cómo funcionan. Yo nunca vi un átomo, pero la ciencia ha construido un modelo atómico que me permite entender cómo funciona y cómo está estructurado un átomo. La ciencia es provisional, es decir, que lo que se sabe hoy, el día de mañana puede ser modificado. Es perfectible porque al ser acumulativo el conocimiento científico permite perfeccionar a partir de nuevos descubrimientos lo que ya se sabe. Además, la ciencia busca producir leyes o principios generales. Las ciencias pueden clasificarse de muchas formas. Una de ellas es dividirlas en dos grupos. Por un lado, las formales, que son aquellas que trabajan con conceptos que no derivan de la experiencia sensorial, y por otro lado, las ciencias fácticas o empíricas, que investigan hechos de la realidad y se basan en experiencias sensoriales. Por un lado, las fácticas pueden ser sociales, o por otro lado, pueden ser las ciencias naturales. Por ejemplo, la matemática es una ciencia que estudia las propiedades de los números y las relaciones que se establecen entre ellos, usando un lenguaje que es artificial. Por lo tanto, la matemática es una ciencia formal. La historia, que estudia y expone de acuerdo con determinados principios y métodos los acontecimientos y hechos que pertenecen al tiempo pasado y que constituyen el desarrollo de la humanidad desde sus orígenes hasta el momento presente, es una ciencia social. La física estudia las propiedades de la materia y de la energía, estableciendo leyes para explicar fenómenos. Si bien utiliza muchos recursos de la matemática, se la considera una ciencia natural. La astronomía estudia los cuerpos celestes del universo, incluidos planetas y satélites, cometas, meteoritos, estrellas y la materia interestelar. Es una ciencia natural. La geografía es una ciencia que estudia los modos en que se manifiestan la compleja interacción entre los seres humanos y la naturaleza. En algún momento la geografía se la consideró una ciencia natural, pero hoy en día, como lo que se estudia es el impacto de la sociedad sobre lo natural, se la considera una ciencia social.
La biología estudia la estructura, funciones de los seres vivos y también su relación con el medio. Por lo tanto, es una ciencia natural. La lógica estudia la estructura, formas del pensamiento humano para establecer leyes y principios válidos. Se considera una ciencia formal, claramente. La economía estudia cómo se organizan las sociedades para satisfacer en el tiempo sus necesidades, mediante el conjunto de bienes y recursos siempre escasos y finitos. Claramente es una ciencia social. La química, ya que estudia las propiedades y la composición de la materia y las transformaciones que ésta experimenta, se considera una ciencia natural. La geología, a diferencia de la geografía, estudia la composición y estructura tanto interna como externa del planeta Tierra, por lo tanto se considera una ciencia natural. La politología estudia los sistemas de gobierno y la legislación humanos, por lo tanto es una ciencia social. El derecho está abocado al estudio de métodos de ordenamiento y procesos jurídicos que determinan el código de conducta con el que se rigen las distintas sociedades. Es una ciencia claramente social. Ciencias de la computación estudian fundamentos teóricos de la información y el cómputo, junto con técnicas prácticas para la implementación y aplicación de estos fundamentos. Es una ciencia formal. Entre el conocimiento cotidiano y el conocimiento vulgar existen muchas disciplinas y prácticas que suelen presentarse como científicas, pero no lo son. Suelen usar términos científicos, pero mal aplicados. Y no se consideran ciencias porque sus enunciados no son verificables. Muchas veces utilizan un lenguaje ambiguo que puede tener más de una interpretación, y a este conjunto de disciplinas y prácticas le vamos a llamar pseudociencias, porque el prefijo pseudo significa falso. Muchas de estas pseudociencias pueden tener carácter adivinatorio, suelen ser dogmáticas, es decir, no admiten que se cuestionen sus propuestas. Sus conclusiones suelen ser siempre definitivas, a diferencia de la ciencia que va modificando el conjunto de saberes que la constituye. En ocasiones, las pseudociencias invocan seres inmateriales o sobrenaturales de los que no se puede demostrar su existencia y no formulan leyes generales. Podemos clasificar a las pseudociencias como pseudomedicinas, como la reflexología y el reiki, las pseudofísicas como el feng shui y la rhabdomancia, las adivinatorias como la cartomancia, la parapsicología y la astrología, y también tenemos pseudociencias que son ideológicas como el espiritismo y la cientología. Para comprender un poco mejor qué son las pseudociencias, analicemos un caso. Es el caso de la astrología, que no debemos confundirnos con la astronomía. La astronomía es la ciencia natural que estudia la posición y los movimientos, entre otras cosas, de los astros. ¿Qué sucede con la astrología? La astrología toma conocimientos de la astronomía para producir de alguna manera una correlación entre la descripción del universo y los sucesos que ocurren de manera terrenal. Y muchas veces se termina usando esta correlación como un método de adivinación. Si nosotros nos detenemos en algún momento a leer nuestro horóscopo, vamos a encontrar que en esa redacción hay lenguaje ambiguo que puede ser interpretado de diferentes formas según el lector. Podemos encontrar carácter adivinatorio, que nos va a decir tal vez cómo se va a presentar nuestro día. Y además debemos considerar que si leemos nuestro horóscopo, ese debe ser válido para todas las personas que comparten nuestro signo. Cosa de que no es así. No a todas las personas del mismo signo les va a ir igual en ese día, o van a tener un día bueno o un día malo, y van a recibir buenas noticias. Entonces, las personas que creen en la astrología o el horóscopo nos van a decir siempre que hay otros factores como el día y el año de nacimiento. Pero en ese caso,
mellizos y gemelos deberían tener un mismo futuro y deberían tener el mismo carácter y las mismas características relacionadas a su signo zodiacal. La respuesta que nos da una persona que cree en la astrología y el horóscopo es que para cada persona es distinto, entonces la astrología no enuncia leyes. Con esto quiero aclarar que no estamos hablando de una cuestión que tenga que ver con si está bien creer o no, sino de quitarle esa característica de ciencia a la astrología y al horóscopo. Además, tenemos que considerar que ya hace bastante tiempo se sabe que las constelaciones de la elíptica son 13, no son las 12 del zodíaco. Entonces, ¿por qué la astrología no modificó sus enunciados? Claramente, porque no es una ciencia. Por lo tanto, al ser dogmática y al no ser mutable, es decir, no aceptar la capacidad de poder modificar sus enunciados, no nos queda otra que decir que la astrología es una pseudociencia. Ahora, ¿qué nos dice la ciencia sobre el horóscopo? Y básicamente eso, que las estrellas y los planetas no tienen nada que ver en nuestra vida de ningún modo. Bueno, personas, muchas gracias por llegar hasta el final del video. Espero que les haya servido y como siempre les digo, hagan sus tareas. Chau, chau.